La puerta se cerró. Y del otro lado, el pánico se apoderó de Washington. Al final de la noche pasada, Donald Trump convocó una reunión de emergencia en el Capitol Hill Club, en el corazón del Capitolio, reuniendo a miembros del gabinete, aliados estratégicos y antiguos asesores de campaña. El ambiente no era de estrategia, era de desesperación. Las elecciones de medio mandato se acercan rápidamente y, según las proyecciones internas discutidas allí, el escenario es de devastación política. El temor declarado en esa sala era claro. Una derrota aplastante para los demócratas tanto en la Cámara como en el Senado, arrebatando el poco poder institucional que aún le queda al presidente. Sobre la mesa estaban los números más recientes de la encuesta Reuters Ipsos, la tasa de desaprobación alcanzando el 60%, un récord histórico negativo. En inmigración, aprobación neta negativa de 17%. En la economía, negativa de 23%. Entre los hombres, un grupo que tradicionalmente le ofrecía respaldo, la caída se acelera. No logramos detener la hemorragia, habría dicho uno de los estrategas. Encuestadores como Fabrizio fueron directos. La situación es crítica. La palabra utilizada en los pasillos fue «sin salida». ¿Y qué hace Trump al salir de esa reunión? En lugar de presentar un plan económico, en lugar de responder a la crisis de empleo, a la recesión industrial y a la inflación que corroe a las familias que viven de salario en salario, recurre al viejo manual. Poco antes de la medianoche, comienza a publicar memes asociados al universo QAnon. En una de las publicaciones aparece con expresión sombría, acompañado de la frase «Yo seré quien lo cierre todo». Y justo debajo, «Las personas que dudaron pronto lo verán». La ironía es dolorosa. El país ya enfrenta paralizaciones parciales del gobierno. En el pasado reciente vivió el shutdown más largo de la historia. ¿Qué significa exactamente cerrarlo todo? ¿La economía? ¿Las instituciones? ¿La dignidad democrática? En otra publicación, Trump escribe: «Elecciones fraudulentas no pueden ser permitidas en los Estados Unidos. Presidente Donald Jr. Trump». El guión se repite. Ante números desfavorables, regresa la narrativa de la elección fraudulenta. La misma estrategia de 2020. La misma insistencia en cuestionar la legitimidad del proceso electoral cuando las encuestas indican derrota. Mientras tanto, la población enfrenta recortes en programas sociales, aumento en el costo de vida e inestabilidad en el mercado laboral. Empresas, según el Wall Street Journal, ya señalan nuevos aumentos de precios impulsados por aranceles y costos laborales. Pequeñas y grandes corporaciones ajustando valores en porcentajes elevados desde el inicio del año. La tregua terminó. En el escenario internacional, negociaciones tensas en Ginebra entre representantes vinculados a Trump y Vladimir Putin intentan presionar a Volodymyr Zelensky sobre concesiones territoriales en el Donbass. El presidente ucraniano, sin embargo, se mantiene firme, apoyado por el Reino Unido y Francia. La geopolítica se mueve mientras, internamente, la Casa Blanca lidia con la erosión del apoyo. Pero quizá el dato más perturbador de la noche no haya venido solo de las encuestas. Después de abandonar el encuentro, Trump también fue informado sobre un informe relacionado con los archivos de Jeffrey Epstein. Millones de documentos. Apenas entre el 2 y el 5% hechos públicos hasta ahora. Se estima que cerca de 50 terabytes permanecen bajo secreto. Y según un panel independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los crímenes descritos en los documentos ya analizados podrían alcanzar el umbral jurídico de crímenes contra la humanidad. Y esa información llegó a la mesa esa misma noche. Esto es apenas el comienzo. Un panel independiente de expertos nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas analizó los documentos ya liberados por el Departamento de Justicia sobre Jeffrey Epstein y concluyó que la dimensión, la naturaleza sistémica y el alcance transnacional de los crímenes pueden superar el umbral jurídico y configurar crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de algo que no es episódico. Según los propios expertos de la ONU, los abusos ocurrieron en un entorno permeado por creencias supremacistas, racismo, corrupción institucional y misoginia extrema. Hubo, en palabras del informe, una comodificación y deshumanización de niñas y mujeres. La investigación señala que, hasta ahora, solo una pequeña fracción de los archivos ha sido revelada.
Se sabe que hay al menos 1.200 víctimas identificadas, 1.200 vidas atravesadas por una red de poder que operó durante años. El panel exige una investigación independiente, completa e imparcial. También exige una indagación sobre cómo fue posible que tales crímenes se perpetuaran durante tanto tiempo, sin una intervención efectiva de las autoridades. Y entonces surgen las declaraciones formales. Una de las declaraciones, presentada bajo juramento el 18 de junio de 2026, por una testigo identificada con el seudónimo Tiffany Doe, señala que ella habría escuchado a Donald Trump decirle a la afectada que era mejor que guardara silencio si no quería desaparecer, como la niña de 12 años mencionada en ese momento. La testigo también sostiene que tras dejar su trabajo en el año 2000, fue intimidada por Jeffrey Epstein. Según su relato, tanto ella como su familia recibieron advertencias graves si hacía públicos los maltratos que afirmó haber observado entre 1990 y 2000, en situaciones relacionadas con menores. También existe el relato de una Jane Doe, que afirma haber sido presentada por Epstein a Trump, quien posteriormente la habría forzado físicamente en un encuentro descrito en documentos judiciales. Según los registros, las alegaciones fueron consideradas suficientes para desencadenar una investigación del FBI. Investigación que, según fuentes, fue abruptamente interrumpida. Otro testimonio menciona a Epstein presentando a una joven a Trump con la frase «Esta es buena, ¿eh?», y la respuesta afirmativa que habría seguido. Mientras estas declaraciones salen a la luz, nombres del círculo interno también reaparecen. Steve Bannon, quien cumplió condena por desacato al Congreso, tuvo mensajes de texto recuperados de 2018 y 2019 en los que discutía la posibilidad de invocar la enmienda 25 contra Trump. Conversaciones que incluían a Jeffrey Epstein. En ese momento, se decía entre bastidores que el presidente estaba inestable. Hoy, esa historia regresa bajo otra luz. Mike Flynn, uno de los aliados más fervorosos del movimiento MAGA, declaró recientemente que el Departamento de Justicia debe aclarar públicamente qué pretende hacer con la información emergente. Incluso Marjorie Taylor Greene, en defensa de Bannon, terminó reavivando la discusión sobre aquellos diálogos antiguos. Y como si no fuera suficiente, surgen conexiones inesperadas. Howard Lutnick, involucrado en negociaciones comerciales con Epstein, inicialmente negó haber visitado la isla privada. Después surgieron informes de que sí estuvo allí, incluso acompañado de familiares. Su hermana, Eddie Lutnick, fue asociada con el Terramar Project, organización fundada por Ghislaine Maxwell. Maxwell, antes de su condena, pronunció un discurso en las Naciones Unidas en 2014 representando a la llamada sociedad civil, promoviendo la protección de los océanos. La contradicción es abrumadora. Mientras tanto, figuras como RFK Jr. y Kid Rock publican imágenes performáticas en las redes sociales, intentando vender una narrativa de vitalidad y resistencia. Pero el país está inquieto. Las empresas reajustan precios, los trabajadores sienten el impacto, y el número de muertos en acciones atribuidas a la política exterior reciente supera el 140%, según denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional de los Estados Unidos. Y cuando parecía que el límite ya había sido superado, nuevas capas comenzaron a emerger, exponiendo un escenario que va mucho más allá de una crisis electoral o de un escándalo. Porque mientras los informes internacionales apuntan a posibles crímenes contra la humanidad, mientras declaraciones bajo juramento describen amenazas y abusos, el núcleo político de Donald Trump reacciona no con transparencia, sino con distracción y negación. En el mismo periodo en que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hacía pública la evaluación preliminar sobre los archivos de Jeffrey Epstein, los aliados del presidente intensificaban una ofensiva narrativa. Dan Bongino llevó a John Solomon a su programa para anticipar una teoría de que Trump revelaría pruebas de interferencia extranjera en la elección de 2020, sugiriendo que eso presionaría al senador John Thune para ceder sobre el filibuster y permitir la aprobación del llamado Save America Act. Lo que hizo fue reavivar fantasmas electorales, mientras los documentos que tratan sobre explotación y tráfico de menores continúan parcialmente ocultos. Pero la realidad no desaparece con publicaciones o entrevistas alineadas. Especialistas independientes reiteran que la investigación debe ampliarse.
y cada nuevo nombre que surge refuerza la dimensión de la red. Howard Lutnick no fue solo mencionado por vínculos comerciales con Epstein. Los registros indican que recibió regalos y donaciones. Su hermana, Eddie Lutnick, asociada al Terramar Project de Ghislaine Maxwell, promovió públicamente la iniciativa en 2012. Maxwell, antes de su condena, habló en las Naciones Unidas defendiendo el proyecto, presentándose como representante de la sociedad civil. El contraste entre el discurso institucional y los crímenes posteriormente revelados es perturbador. Internamente, la turbulencia política también se intensifica. Textos antiguos que involucran a Steve Bannon y Jeffrey Epstein vuelven a circular, discutiendo la aplicación de la enmienda 25 contra Trump aún durante su primer mandato. Mike Flynn exige aclaraciones públicas al Departamento de Justicia. Marjorie Taylor Greene recuerda el sacrificio político de Bannon, pero termina reavivando el debate sobre lo que realmente se discutía entre bastidores en 2018 y 2019. Las negociaciones diplomáticas en Ginebra siguen tensas, con Vladimir Putin presionando por concesiones territoriales y Volodymyr Zelensky buscando apoyo del Reino Unido y de Francia. La inestabilidad es simultáneamente interna y externa. Y en medio de todo esto, permanece la cuestión central. ¿Cómo fue posible que una red de esta magnitud operara durante tanto tiempo? ¿Cómo las investigaciones del FBI fueron iniciadas y luego interrumpidas? ¿Por qué 50 terabytes de datos aún permanecen bajo secreto? La progresión de los hechos apunta a algo mayor que un enfrentamiento partidario. Se trata de confianza institucional, se trata de responsabilidad, se trata de justicia para 1.200 víctimas identificadas. Una cifra que puede ser aún mayor. La historia todavía se está escribiendo. Y lo que está en juego ahora no es solo una elección de medio término. Es la credibilidad de las instituciones, la integridad del proceso democrático y la disposición del sistema para enfrentar sus propios fantasmas. Si quieres seguir acompañando cada detalle de esta historia, suscríbete ahora al canal. Deja tu like para que más personas tengan acceso a esta información y activa las notificaciones para no perder los próximos acontecimientos. Tu participación marca la diferencia.